¿Qué tal, mi gente? Bueno, Maduro libera a un estadounidense a cambio de 2 meses de prorrogar Chevron, las petroleras. Es lo que os digo. ¿Os recordáis cuando os decía que para Maduro era importante tener salvoconductos? Pues esos salvoconductos son tener a varios estadounidenses, varios españoles, varios checos, varios, no sé, de todos los países posibles, argentinos, en fin, de tener de todos los países posibles para, en el caso, llegado el caso, de que le haga falta algo comercialmente hablando, pues bueno, al final se ha salido con la suya. No le ha quedado otro remedio a Donald Trump que, bueno, durante 2 meses llegar a hacer negocio y llegar a acuerdos, cosa que decía que no iba a hacer, cosa que decía que no iba a ser, porque que ya criticó a Joe Biden por tener negocios petroleros con Nicolás Maduro, pero bueno, al final es lo que os digo, no se puede decir de esta agua nunca beberé, porque ahora a cambio de este rehén, que sí, que seguramente sea una gran estrategia, digamos, de Donald Trump. Al final ha conseguido lo que quería, pero ¿quién no te dice que mañana otro estadounidense que esté trabajando en Venezuela sea retenido, sea detenido y a cambio, como salvoconducto, pues pasado mañana, cuando se acaben esos 2 meses, es una forma de hablar, vuelvan a exigir desde Venezuela, oye, pues Trump, si quiere que lo liberemos, otros 2 mesecitos más, y así sucesivamente. Me parece increíble, ¿no? Así que bueno, se ha salido con la suya. Maduro libera a otro militar estadounidense y abre una vía para las negociaciones con Trump. No puede haber negociaciones con un dictador. El mismo Trump lo decía. ¿Y ahora por qué ha cambiado? Claro que está muy bien el salvoconducto, claro que está muy bien haber liberado un rehén. Al final lo ha conseguido, ¿no? Donald Trump, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De hacer negocios con un dictador? Entonces, a partir de mañana, pues es lo que os digo, empiezan ahí a detener a más estadounidenses porque saben que a cambio del salvoconducto van a tener todo lo que quieran. Se trata del séptimo militar liberado en pocos meses y en medio de versiones sobre una extensión de la licencia petrolera a Chevron para operar en Venezuela. A pocos días de unas elecciones regionales en Venezuela, que son observadas con recelo desde Estados Unidos, las relaciones entre Caracas y Washington vuelven a mostrar un sigiloso pliegue negociador. La puesta en libertad del militar norteamericano Joseph St. Clair a las puertas de esos comicios es uno de los indicios que permiten a los observadores advertir que no todas las puertas se han cerrado entre Nicolás Maduro y Donald Trump. Fijaros, ¿quién lo iba a decir hasta hace poco que estaba Donald Trump a grito diciendo que Joe Biden estaba teniendo, ¿no? Negocio, o había negociado durante 4 años con un dictador? Fijaros, pues al final Donald Trump ha hecho lo mismo. Que sí, que estará justificado, será por una buena causa. Al final han liberado a una persona. Evidentemente, pues a esta persona le han regalado la vida. O sea, podía haber perdido la vida allí perfectamente y evidentemente yo creo que de algún modo, pues seguramente la única forma sea llegar a acuerdos, pero al final, ostras, 2 meses regalando dinero, en fin. El enviado especial del magnate republicano para Corea del Norte y Venezuela, Richard Grenell, ya lo recordaréis, que estuvo también en Venezuela visitando el palacio, él muy serio, Maduro muy, muy emocionado, enseñándole el Miraflores y demás, ¿no? Se encargó de dar esas señales al compartir en X imágenes de la llegada a su país con el suboficial que estaba detenido desde noviembre de 2024. Es decir, pues ya llevaba medio año de sufrimiento, ¿no? Bueno, más de medio año. Grenell reveló haberse reunido en un país neutral con representantes del madurismo para negociar una estrategia de Estados Unidos primero, que desembocó en la puesta en libertad de un sargento técnico que había prestado servicio en Afganistán y que según su familia fue secuestrado en la frontera entre Colombia y Venezuela. Es decir, que a lo mejor incluso ni siquiera lo detuvieron en Venezuela, sino que en territorio colombiano vivieron la posibilidad, estaban ahí en la frontera, vieron que era estadounidense y dijeron, wow, es que wow, eso se ve de lejos, ¿no? Evidentemente, al final se sabe quién es estadounidense y quién no. Y dijeron, bueno, aquí tenemos un salvoconducto, pero vamos, Maduro nos va a poner aquí un pedestal, ¿no? Dirían los militares o los policías que lo hicieran. La agencia económica Bloomberg había informado previamente de la existencia de esas negociaciones que tendría su contraparte para el Palacio de Miraflores. Trump se consignó extendería por otros 2 meses la licencia a la petrolera Chevron que caducan a fin de mes. Es decir, que no solamente están continuando con un contrato que creo que se podía haber interrumpido ya de antes, porque el contrato se hizo con Joe Biden y no con Donald Trump, es decir, Donald Trump podría haber unilateralmente
haber interrumpido este contrato, sino que para colmo ahora le da 2 meses más de convalecencia gracias a este salvoconducto. Y fijaros porque no es el único, tiene salvoconducto casi con todos los países democráticos. Ese es el problema. Y no de personas. Evidentemente, pues seguramente hay algún estadounidense que haya cometido alguna fechoría en Venezuela. Pero no, estamos hablando de salvoconductos de estadounidenses, de españoles, de checos, de argentinos, que no han hecho nada y que están allí precisamente para que los familiares den más la lata porque no han cometido ninguna irregularidad en el país. El permiso para que la transnacional opere en suelo venezolano había sido otorgado por Joe Biden en octubre de 2022 y como parte de unas negociaciones que buscaban garantizar elecciones en Venezuela sin proscripciones. Pero claro, ¿en qué momento? Claro, Maduro en aquel momento podía decir misa y cantar y decir que las elecciones iban a ser totalmente limpias, pero claro, ¿cómo lo iba a demostrar, no? Si no se le permitía a Estados Unidos ver las actas, en ningún momento se le ha permitido. Trump decidió no renovarlo como parte de su política de endurecimiento con Maduro. Chevron es uno de los motores de la mejora de la economía venezolana. La cancelación de las licencias también afecta a otras empresas norteamericanas, Global Oil Terminals, así como la española Repsol, la italiana Eni, la francesa Maurel y Prom y la india Reliance Industries. Bueno, desde que el multimillonario llegó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Venezuela liberó a 7 norteamericanos que estaban presos. Grenell vino a buscar a los 3 primeros del 31 de enero. En esa oportunidad se reunió con Maduro, que es lo que os estaba diciendo antes, no sé si recordáis. Richard Grenell muy serio, muy incómodo, mientras que Maduro estaba muy emocionado porque hacer negocio o, digamos, tener algún encuentro con algún estadounidense para él era, pues bueno, ¿no? Algo óptimo para él. La foto oficial compartida fue presentada por el gobierno como el inicio de una nueva etapa en los vínculos bilaterales que se alejaban de los años de hostilidad del primer mandato de Trump. Y ya os digo, Maduro estaba tan emocionado, tan ilusionado, que él hizo un discurso diciendo que, bueno, se abría una nueva oportunidad, posibilidad de negociaciones a partir de ese momento. Y bueno, por ahora, de momento, le está saliendo bien. Es decir, ha renovado 2 meses más y como es, digamos, el motor económico de Venezuela, Maduro por ahora le está saliendo la jugada bien. Ese escenario no se ha cumplido, pero la propia actividad de Grenell demuestra a la vez que tampoco prevalece por completo la lógica que en 2019 llevó a Trump a apoyar la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado. Guaidó pasó al ostracismo y vive en Estados Unidos, donde se acelera la deportación de migrantes venezolanos pactada con Caracas. Ya hemos escuchado a Juan Guaidó en más de una ocasión en EBTV Miami y, evidentemente, Juan Guaidó está con el Mundo González Urrutia y con María Corina Machado. La verdad que muy triste, ¿no? Porque creo que también podía haber sido un buen presidente, un tipo joven, un tipo que creo que tiene carisma, en fin, pero bueno, al final, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Bueno, la cuestión del Esequibo, sobre esto ya hemos hablado, ¿no? 2 semanas antes de que Grenell entrara subrepticiamente en acción, el secretario de Estado norteamericano dijo que había tenido lugar en la capital venezolana una operación de rescate de 4 antimaduristas que se encontraron en la embajada argentina en Caracas. La dirigente opositora María Corina Machado lo llamó Operación Guacamaya en alusión a un ave silvestre que atraviesa la capital de ese país. Caracas nunca ha dado una explicación convincente sobre lo sucedido, no le ha interesado tampoco hablar sobre este tema porque ha sido el hazmerreír del mundo. El próximo domingo se celebran las elecciones, como bien ya sabéis. Y bueno, poco más, ¿no? El tema del Esequibo, bueno, en teoría también esos 160.000 kilómetros cuadrados que es objeto de un litigio de Guyana, veremos qué es lo que sucede, pero esperemos que no intervengan porque estoy viendo que va a hacer lo mismo que Vladimir Putin con Ucrania y Maduro por un referéndum que se hizo, en teoría, a saber si ese referéndum, a saber no, está clarísimo que ese referéndum estaba totalmente manipulado, como que dio el 95% creo que era, de que estaban a favor o sea, eso no ocurre en ningún sitio. En ningún sitio se hace un referéndum para que otro país se haga con ese territorio. En ninguno. En fin. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.